Buenos días, soy Mario Valdivia y vamos a continuar con esta es una nueva serie de videos en el cual vamos a hablar sobre dos funciones muy importantes en Excel que nos permiten trabajar con cronogramas de cuotas constantes. Estos cronogramas lo podemos ver, por ejemplo, cuando acá, trabajamos con leasings financieros, ¿no? Y vamos a revisar entonces estas dos fórmulas que son las principales y vamos a ver algunas variantes también de esa fórmula. La primera función es la función pago. ¿Qué nos permite obtener esta función? Dado una tasa y un número de periodos y un valor de un préstamo, esta fórmula nos permite obtener cuál sería el valor de los pagos constantes que se van a realizar durante este número de periodos. Estos pagos incluyen o son la suma del principal y el interés que se van a pagar en cada cuota. Entonces acá la fórmula es pago, tasa, y esta tasa hay que tener en cuenta que es la tasa que se va a regir en el periodo, ¿no? Si es un periodo mensual, es una tasa mensual; si es un periodo eh, este, bimensual, una tasa bimensual, y así sucesivamente, dependiendo de cuántos meses tenga el periodo. Entonces una tasa que corresponde a ese periodo. El número de periodos, por ejemplo, si el préstamo está a 60 cuotas, a 20 cuotas, es el número de cuotas que va a tener el préstamo. Y el valor actual es el monto del préstamo, ¿no? Adicionalmente, hay dos argumentos opcionales. Uno es el valor futuro, si es que al término de los periodos del préstamo hay un valor de recompra del activo. Y el tipo es también un argumento opcional que puede ser cero, y por defecto es cero si uno no pone ningún valor a ese argumento. Va a ser cero si es que los pagos de las cuotas se hacen al fin de periodo, o va a ser uno si es que los pagos de la cuota se hacen al inicio del periodo. Normalmente se hace el pago al fin del periodo. La otra función que está relacionada también a este tipo de cronogramas con cuota constante es, es la función tasa. Y se da en algunos casos, por ejemplo, que el banco o la entidad nos dice la cuota a pagar va a ser tanto, pero no nos indica cuál es la tasa que nos está cobrando, y es necesario que también como empresas sepamos cuál es el costo del financiamiento que estamos teniendo, cuál es la tasa que estamos pagando por el préstamo que hemos recibido. Entonces, para eso usamos esta función que tiene el Excel ya incorporada, que es la función tasa, y los argumentos que requieren son parecidos al caso anterior. Uno es el número de periodos que se va a pagar, por ejemplo, 60 cuotas; el valor del pago que se está haciendo periódicamente, que es un valor constante; y el valor actual, que es el monto de préstamo. Igual que en el caso anterior, tiene estos argumentos opcionales, que es el valor futuro, si es que tuviera un valor de recompra; y el tipo cero, o por defecto sin ningún valor, si es que el pago se hace al fin del periodo; o uno si es que el pago se hace al inicio del periodo, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que esta tasa que se está obteniendo es una tasa que se capitaliza en el periodo que se está calculando. Por ejemplo, si los periodos son mensuales, es una tasa mensual; si los periodos son semestrales, es una tasa semestral, y así sucesivamente, ¿no? La tasa corresponde al periodo que se está evaluando. Bien, vamos a ver, vamos a ver ahora algunas aplicaciones que tiene esta fórmula. Y lo vamos a aplicar en, en un leasing financiero, ¿no? Y vamos a ver una pequeña definición rápida de un leasing financiero. Cuando una empresa requiere adquirir un activo, ya sea para brindar sus servicios o elaborar sus productos, por ejemplo, requiere adquirir un camión, un auto, un tractor, hacer una fábrica, hacer una maquinaria, ¿sí? O tener sus oficinas. Es común que requiera financiamiento, y uno de esos financiamientos es el leasing financiero, ¿no? En este caso, la empresa va a tener que aportar una cantidad como fondos propios y va a financiarse
por el resto. Por ejemplo, en este caso, 15% con fondos propios y 85% financiado, ¿no? Y, y la empresa ya no es el propietario del activo, sino la entidad financiera va a ser la propietaria del activo, ¿no? Entonces, va a haber un periodo en el que el proveedor va a empezar a elaborar el activo, mm, construir el edificio, implementar las oficinas, no sé, construir la planta, implementar la planta, ¿no? Entonces, durante este tiempo va a realizar avances de producción. Entonces, la empresa va a tener que confirmar la recepción de esos avances y el banco va a poder ir haciéndole pagos periódicos al proveedor en función de estos avances. Entonces, como el banco es el que hace los pagos al proveedor, el propietario del activo es el banco, no es la empresa, ¿no? Y la empresa durante este periodo también va a tener que pagar al banco, a la entidad financiera, la cuota inicial o lo que correspondía a sus fondos propios, y también va a tener que pagar intereses por los pagos o las precuotas que ha que ha realizado la entidad financiera al proveedor, ¿no? Hasta antes que se entregue el activo. Cuando el activo se entrega y finalmente la empresa confirma que el proveedor le ha entregado el activo, el banco va a terminar de pagar la última cuota y el costo total del activo al proveedor, y en ese momento se va a activar el leasing financiero, es decir, van a iniciar el periodo de pagos por el cronograma de esta operación, de este leasing, ¿no? Básicamente esto es una vista general de lo que es un leasing financiero. No estamos viendo temas contables, no estamos viendo temas netamente financieros, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa en este tiempo de precuotas. Como hemos comentado, por ejemplo, vamos a ver una operación de leasing financiero de 10 millones que el banco o la entidad financiera va a requerir que la empresa pague 15% y el banco va a financiar el 85%. Por ejemplo, de estos 10 millones financiaría 8,5 millones y le va a correr una tasa de 8,5% efectiva por este periodo de precuotas, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, luego de que la empresa dé su conformidad de haber recibido los avances, el banco le va a hacer desembolsos al proveedor. Por ejemplo, le hace un desembolso de 3.200.000, 1,5, 2 millones, 800 y 1 millón. Así al final ya termina de desembolsar los 8,5 millones, que es lo que el banco le va a financiar a la empresa. Aparte de esto, está el IVA que tiene que pagar porque está comprando un activo, ¿no? Y hay un total de desembolsado del banco al proveedor de 10,330,000. Mientras no se active la operación, lo que va a realizar el banco es cada cierto tiempo, por ejemplo, entre el 17 de enero y 10 de mayo, le va a cobrar mensualmente en este caso, y eso va a depender de cómo es que se negocie con el banco, un interés correspondiente al monto que ha desembolsado. Por ejemplo, de este primer desembolso, le va a cobrar mensualmente los intereses que corresponden por ese periodo, ¿no? Por el segundo desembolso similar, por el tercer desembolso y por el cuarto desembolso. Por el quinto desembolso ya no habría, en este caso, intereses porque se entiende que luego que se hizo ese desembolso, se activa el leasing, ya correrían el cronograma de la operación en sí. Estos pagos son pagos previos a la activación del leasing y se llaman, por lo que se llaman precuotas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este cálculo de una manera, con una fórmula? Acá estamos poniendo dos tipos de fórmula y vamos a explicar un poco cómo lo hemos desarrollado. Primero hay que ver un criterio de cuándo se realiza el cálculo. Si es que esta fecha de desembolso
es menor que la fecha que voy a pagar, se hace el cálculo del interés. En caso contrario, ¿no? En caso contrario, el interés es cero. Por ejemplo, en este caso, la fecha de desembolso es 17 de enero antes del 17 de febrero, entonces calculamos el interés. Y igual en el caso 2 y en el tercer y cuarto caso, o tercer y cuarto desembolso, la fecha de desembolso es 20 de febrero, es posterior al 17 de febrero, entonces no se realiza el cálculo, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, este es un cálculo de intereses y como tal requiere que evaluemos cuál es la diferencia de fechas entre el periodo inicial y un periodo final, ¿no? Entonces, para este caso, la diferencia se hace para la primera cuota, la diferencia de fechas se hace entre la fecha de cálculo, entre el 17 de febrero, y la fecha de desembolso. Entonces vemos acá para las primeras cuotas, la diferencia de fechas, que es este valor de acá, va a estar entre la fecha de cálculo, que es el B25, menos la fecha de desembolso, que en este caso sería el C13. Y así para todos, ¿no? Por ejemplo, para este caso sería la fecha de cálculo, que es B25, menos la fecha de desembolso, que es C16. Pero como esta fecha es mayor a la fecha de pago, de evaluación, se considera cero, ¿no? No hay, que es esa segunda opción, ¿no? De acuerdo al criterio que hemos visto anteriormente. Ahora, a partir de la segunda cuota, ya hay que agregar un criterio adicional, ¿no? Por ejemplo, vamos con el desembolso de la cuota, desembolso 1 y el desembolso 3. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver la cuota 2. De acuerdo a este criterio, estamos considerando que es la fecha de cálculo menos el máximo entre la fecha de desembolso y el periodo anterior. Por ejemplo, para la segunda cuota, la fecha de cálculo va a ser 17 de marzo. El periodo anterior ha sido 17 de febrero y la fecha de desembolso 17 de enero. Este es para el primer desembolso. Entonces, la diferencia de fecha va a ser la fecha de cálculo menos el máximo entre el periodo anterior y la fecha de desembolso. ¿Por qué? Porque en este caso ha estado todo el periodo entre el 17 de febrero y el 17 de marzo, el préstamo ha estado vigente durante todo ese periodo, porque se desembolsó antes del inicio de este periodo. La diferencia de fecha va a ser 17 de marzo menos 17 de febrero, 28 días. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso del desembolso 3 que se hizo el 20 de febrero? La fecha de cálculo va a ser el 17 de marzo y el periodo anterior o el periodo inicia el 17 de febrero, ¿no? Pero la fecha de desembolso fue el 20 de febrero. Entonces vamos a hacer la diferencia entre el 17 de febrero, que es la fecha de cálculo, y el máximo, que esta función de Excel nos permite tener el máximo, entre la fecha de desembolso, que fue el 20 de febrero, y la fecha anterior. En este caso sería 20 de febrero y la diferencia de días es 25. Entonces, esas fórmulas, estas fórmulas o estos criterios se utilizan ya dentro de la fórmula que se va a calcular, ¿no? La primera condición es si la fecha de evaluación, que es si la fecha de desembolso es menor que la fecha de evaluación, hago el cálculo, ¿no? Si no, es cero, ¿no? Entonces, acá también, si la fecha de desembolso es menor que la fecha de evaluación, se hace el cálculo, si no, es cero. Y el segundo criterio para la primera cuota, ¿no? Es el cálculo de tasa efectiva, es el monto por uno más la tasa elevado al a la diferencia de días, y acá hacemos este criterio, ¿no? La fecha de cálculo menos la fecha de desembolso entre 360 menos el valor del préstamo, ¿no? Esa es la fórmula que se usa para hallar el interés. A partir de la segunda cuota, ya, la fórmula es parecida, ¿no? Uno más el monto de desembolso, ¿no? Perdón, el monto de desembolso por uno más la tasa, ¿ya?
elevado a la diferencia de días, pero en este caso la diferencia de días va a ser igual a la fecha de evaluación menos el máximo entre la fecha de desembolso y la fecha del periodo anterior, ¿no? Eso es lo que hemos visto de acá. Entre 360 menos el monto de desembolso. Y así sucesivamente se va haciendo los cálculos, ¿no? Vamos a hacer el cálculo para este caso, por ejemplo. Primero, sí, este es el desembolso 3, la fecha de, este, de desembolso es la C15. Vamos a fijar esta celda C15. Es menor o igual que la fecha de evaluación, que vamos a fijar la fecha de evaluación. Punto y coma, hacemos el cálculo. ¿Cuál sería el cálculo? Es el principal que se ha desembolsado, que es ese principal de acá. Vamos a fijarlo. Vamos a fijarlo por uno más la tasa, que la habíamos indicado acá, que la vamos a fijar también, elevado a el número de días. Pero el número de días es, habíamos dicho que es la fecha de evaluación de- menos el máximo entre la fecha de desembolso y la fecha del periodo anterior. Toda esa diferencia de fechas que tiene que dividir entre 360. Pero lo que vamos a abrir un paréntesis más acá. Cerramos esta diferencia entre 360 y menos el monto desembolsado. ¿Mm? Ese es el cálculo del interés y en caso no se cumpla la condición inicial de que la fecha de desembolso es menor que la fecha de evaluación, sería cero, ¿no? Entonces hacemos el cálculo del interés, ¿no? Entonces acá ya está tomando estas dos condiciones, ¿no? En lugar de 28 días, está tomando 25 días porque está calculando el máximo entre esta fecha de desembolso y la fecha del periodo anterior, ¿no? Bien, eh, vamos a continuar en un próximo video con los ejemplos de los cronogramas. Les invito a suscribirse. Voy a cargar este archivo en la descripción para que lo puedan revisar y también si es que les parece interesante este video, les agradecería que den un like al video y lo puedan compartir con las personas que ustedes consideren a las que les puede ser útil. Gracias por su atención y nos estamos viendo ya en el próximo video en el que estaremos viendo los cronogramas ya, y la aplicación ya en sí de de las funciones pago y tasa. Hasta luego.